Les pido que para esta segunda media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu VCLA 2018, es decir, Conclu Venezuela 2018. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, @RafaelRomoCNN. Venezuela comenzó el 2017 con protestas y concluyó con protestas. Manifestaciones de varias índoles, pero con un común denominador: las quejas por hambre, escasez de medicinas, altos índices de inseguridad y una inflación disparada a más de 4000% en comparación con las cifras del 2016. Asimismo, un estudio reciente de la organización Cáritas reveló que en 4 estados de Venezuela, incluida la capital, hay una desnutrición infantil que supera el 11%, con casos lamentables de menores que solo pueden comer 1 o 2 veces al día. En una escala más generalizada y como consecuencia de la pobreza, la inflación y la escasez, muchos venezolanos dijeron adiós a la tradicional cena de Navidad, que incluye hallacas, una especie de tamal venezolano, pan de jamón y pernil. Este último ingrediente es uno de los protagonistas de la mesa venezolana y ahora el protagonista de una protesta que le reclama al gobierno venezolano el incumplimiento de una promesa de entregar a sus seguidores el popular pernil de cerdo a precios subsidiados. El pernil nunca llegó. El presidente Nicolás Maduro dijo que Portugal saboteó la importación del producto, acusación que Lisboa negó inmediatamente. La nueva crisis del pernil se une a otras quejas profundas relacionadas a la falta de agua potable, fallas eléctricas y altos índices de violencia. Desde Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri con el informe. Tengo que decirle algo del pernil a ustedes para que sepan. Una confesión que disgustó a quienes esperaban el cargamento de piernas de cerdo prometido por el gobierno a comienzos de diciembre y que nunca llegó para la Navidad. Nos sabotearon, puedo decirlo, de un país, Portugal. Nos persiguieron los 2 barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. ¿Por qué? Porque hay una campaña. La ausencia de este alimento en particular es una gran preocupación para el alto poder a pocos días de culminar el año. ¿Y por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos. Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y nos mandaron los perniles. Y ahí estamos pariendo. Nos ponen a pelear entre nosotros, ¿vale? ¿Qué culpa tiene el señor si no le llegó? Y no le llegó porque los gringos están bloqueando, ¿vale? La acusación fue rechazada por Portugal, cuyo gobierno anunció que consultaría a su embajador en Caracas sobre tal denuncia. El gobierno portugués no tiene el poder de aplicar un sabotaje del pernil de cerdo. Vivimos en una economía de mercado. Las exportaciones son competencia de las empresas. Yo vi esa noticia hace 1 hora. Por supuesto que preguntaré en nuestra embajada, tan pronto sea una hora razonable en Venezuela, ¿qué pasó? Pero, por supuesto, no ha habido ninguna interferencia política porque el gobierno portugués no interfiere con el pernil de cerdo. Ninguna explicación pudo evitar que el descontento se transformara en protestas. Nos prometieron el pernil, pollo, la carne. No llegó nada de eso. Soy chavista 100%, no lo niego. Pero así como nosotros le damos el voto al presidente, también se lo podemos quitar. Así de sencillo. Es una molestia que no solo crece por la controversia del pernil de cerdo. ¿Es un final de año típico para las personas que han decidido salir a protestar tanto aquí en Caracas como en otras zonas del interior del país? El reclamo principal es la falla en la distribución de alimentos de parte del gobierno, pero se suman otras quejas en cuanto a deficiencias de servicios públicos, entre ellos el gas, el agua y la electricidad. El barrio tiene basura. No hay alumbrado, hay hambruna, no hay medicina, porque tenemos un dispensario, pero bajamos y no tenemos medicina ahí. ¿Pero por qué están protestando concretamente ahorita? Por todo, porque hay hambre y el gobierno tiene que darnos una respuesta. A esta manifestación en particular llegaron algunos funcionarios oficialistas que pidieron comprensión. Todo eso fue una parte de la guerra que tenemos. No, es que ¿cuál guerra? ¿A quién le han echado los precios? ¿A quién le han echado la culpa? A los que suben los precios. Antes le echaron la culpa a la oposición y ahora ¿quién le han echado la culpa? A los que suben los precios. ¿A quién? ¿Tú sabes por qué tú no entiendes tampoco? Porque tú pasas tu Navidad es bien. No, vale, si nosotros en tu casa tienes bastante pernil. Las carencias fueron múltiples para millones en estas Navidades. El gobierno venezolano insiste en culpar a Estados Unidos de la que asegura es una guerra económica, cuya última acción habría impedido que apareciera el popular pernil de cerdo sobre la mesa de los venezolanos.
Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Bueno, y aquí cabe la pregunta, ¿es el reclamo del pernil el reflejo de lo que veremos en Venezuela en 2018? ¿Será la certeza que el hambre y la necesidad le descontará más votos, o más votos, quiero decir, al madurismo? Y por último, en un país con tantos problemas, ¿es posible creer que alguien pueda dar su voto a cambio de un pernil? Lo analizamos con mi siguiente invitada. Le doy la bienvenida a Giovanna De Michele, analista internacional y experta en seguridad y defensa nacional, quien nos acompaña en vivo vía Skype desde Newark, en el estado de Delaware. Gracias por estar con nosotros, Giovanna, bienvenida como siempre. Para empezar, quiero preguntarte, ¿qué representan estas recientes arrestos? Hemos visto a principios del mes como altos ejecutivos de PDVSA han caído. El 30 de noviembre fueron detenidos Eulogio del Pino, quien fungía como presidente de la estatal petrolera, y Nelson Martínez, quien se desempeñaba como ministro de Energía. ¿Por qué ir contra estos ejecutivos que se suponía que eran allegados al régimen y que estaban entre los favoritos de Chávez? ¿Esto es un anuncio de cosas por venir? Sí, Rafael, gracias por la oportunidad. Yo creo que se le puede dar y se le debe dar varias lecturas para tratar de, digamos, de abarcar todas las posibilidades. Una lectura es que evidentemente hay grandes fisuras dentro del partido de gobierno, dentro del oficialismo venezolano en estos momentos, y las fisuras se están haciendo cada vez más evidentes. La corrupción en el gobierno no comenzó en el año 2017, no comenzó en el segundo semestre del 2017. La corrupción en el gobierno tiene ya más de una década y ha sido galopante, ha ido increciendo, ha ido aumentando a medida que se han ido, digamos, posicionando cada vez con más tiempo en el poder. Sin embargo, ahora afloran estos casos precisamente porque afloran las rupturas, las divisiones, la sectorización dentro del partido de gobierno. Muchas de estas denuncias responden a mecanismos de retaliación precisamente contra quienes de alguna forma han hecho críticas a las más recientes políticas o decisiones del gobierno venezolano. Eso por una parte. Por otra parte, el gobierno está consciente de que ha perdido mucha credibilidad a nivel internacional, y una de las grandes críticas internacionales es precisamente por el tema de la corrupción. Entonces el gobierno venezolano se ve en la forzosa necesidad de demostrar que de alguna manera está actuando en contra de la corrupción, está tratando de limpiar el gobierno y de esa forma recuperar un poco la confianza a nivel internacional. Esa pudiera ser otra lectura. Sin embargo, cuando vemos quiénes son las personas que han sido afectadas por este ataque contra la corrupción, vemos que son personas que de alguna forma o se han manifestado en contra de las políticas del gobierno o están muy afines a quienes lo han hecho. En lo que me dices me llama la atención porque hace unas semanas platicamos con el exdirector de PDVSA y ahora catedrático de Harvard, Pedro Burielli, me imagino que lo conoces, y nos dijo lo siguiente, y no sé si estés de acuerdo con la evaluación que él hace, pero él nos decía que este es el principio de lo que será una larga pelea entre mafias que han controlado a la empresa petrolera durante el chavismo. ¿Tú lo calificas como diferencias entre facciones? Te pregunto, Giovanna, ¿es esto realmente lo que explica el arresto de los 65 funcionarios petroleros en Venezuela? ¿Te atreverías a llamar esto una pelea entre mafias o es una exageración? Yo no sé si son mafias, pero sí evidentemente son diversos sectores de interés, son diversas facciones con intereses completamente distintos y en muchas ocasiones contradictorios, y eso es lo que está sucediendo. Si hay intereses contrapuestos y además hay una lucha por el poder político también en estos momentos en Venezuela, pues este es uno de los reflejos, esta es una de las consecuencias, ¿no? A principios de diciembre, Giovanna, la petrolera del gobierno chino, Sinopec, demandó a Venezuela por casi 24 millones de dólares, me imagino que recuerdas eso. Considerando que China le ha prestado unos 60 mil millones de dólares en los últimos años a Venezuela, ¿qué nos dice esta demanda? Nos dice que Venezuela ha perdido cada vez más credibilidad a nivel internacional. Venezuela se ha convertido en una perturbación inclusive para sus socios, inclusive para sus aliados. Una de las grandes preocupaciones en estos momentos del gobierno chino es precisamente no tener la certeza de poder recuperar todo lo que se ha invertido en Venezuela. No poderlo recuperar por la falta de solvencia evidente del gobierno venezolano y no poderlo recuperar precisamente por la intensidad del debate político. El hecho de que ya sea público y notorio a nivel internacional
internacional que muchos de los tratados firmados por el Poder Ejecutivo no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución Nacional y en consecuencia pudieran ser declarados nulos ante un cambio de gobierno, ha activado las alarmas en muchos de los socios venezolanos y entre ellos los chinos. Eso es lo que está pasando con buena parte de los acuerdos suscritos con China. Y Giovanna, a propósito de solvencia, estaba viendo algunas cifras preparándome para esta entrevista y me encontré con un estudio que hace la Universidad de Harvard y dice que el gobierno de Venezuela y PDVSA deben 196 mil millones de dólares, repito la cifra, 196 mil millones de dólares en forma conjunta. ¿Tiene el gobierno la capacidad de cubrir esas deudas para el 2018 o los años siguientes? Y de lo contrario, ¿qué va a pasar en este próximo año con estas obligaciones crediticias, Giovanna? Bueno, eso es una pregunta más para un economista que para mí, ¿no, Rafael? Sin embargo, yo creo que parte de la preocupación del gobierno es precisamente que conoce sus limitaciones, sabe que no tiene capacidad para honrar esos compromisos, para hacer frente a esos compromisos. Y parte de las consecuencias la estamos pagando los ciudadanos de a pie en Venezuela, la está pagando el pueblo que no tiene acceso a los medicamentos y a los alimentos que tradicionalmente importa el propio gobierno. Recordemos que todo lo que tiene que ver básicamente con el comercio exterior y la importación de alimentos y medicinas es controlado por el gobierno bajo un sistema de control de divisas y eso no se está dando con la fluidez con la que se necesita para satisfacer la demanda en Venezuela, precisamente porque el gobierno no tiene capacidad para adquirirlos, no tiene capacidad para comprarlos de contado y ya nadie le quiere vender a crédito. Yo creo que el próximo año va a ser un año mucho más duro, va a ser un año de mucho más desabastecimiento, va a ser un año en el que el gobierno venezolano va a estar absolutamente desesperado por, digamos, adquirir las divisas que le permitan honrar esos compromisos internacionales y ante la dificultad de hacerlo pudiera haber complicaciones gravísimas desde el punto de vista político, sobre todo considerando que es un año electoral. Fíjate, una de las cosas que genera tanta desconfianza a nivel internacional, Rafael, ya el mundo entero sabe cuándo son las elecciones de los países latinoamericanos que tienen pautados procesos electorales para el año 2018. Sin embargo, no se sabe cuándo son las elecciones presidenciales en Venezuela. Se sabe que son en el 2018, porque así lo establece la Constitución, pero no tenemos una fecha. Eso es un indicio clarísimo de la opacidad que hay en el manejo de los asuntos políticos de Venezuela, que sin lugar a dudas trasciende también a lo económico y generan cada vez más desconfianza a nivel internacional. Esa desconfianza va inclusive al terreno, digamos, de los acreedores o los eventuales socios para las contrataciones y las importaciones que requiere el gobierno venezolano. Tengo que marcar una pausa, Giovanna. Quiero pedirte que te quedes con nosotros. Al regresar, quiero preguntarte cómo interpretas el gesto del presidente Nicolás Maduro de darle casa por cárcel a docenas de detenidos que la oposición considera presos políticos. Eso va a ser al volver con Giovanna De Micheli, pero antes vamos a la pausa. Y quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/conclusionescnn. También mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral ConcluVZLA de Venezuela 2018. Regresamos. Te regreso con Giovanna De Micheli, analista internacional y experta en seguridad y defensa nacional. Gracias por seguir con nosotros, Giovanna. Te repito la pregunta, ¿cómo interpretas el gesto del presidente Nicolás Maduro de darle casa por cárcel a docenas de detenidos que la oposición considera presos políticos? ¿Debe darle al país alguna esperanza de que el diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana podría llegar a algo? Yo creo que es un gesto que está orientado precisamente a eso, a generar la confianza que se necesita para poder avanzar en un proceso de negociación. La confianza es el elemento fundamental para poder seguir adelante. Sin embargo, hay que ser, digamos, muy críticos con esta supuesta liberación o este cambio de lugar de reclusión. No es una liberación, no fueron liberados los presos políticos, simplemente se cambió el lugar de reclusión, se les dio casa por cárcel como una medida, si se quiere, humanitaria,
Hay que destacar que muchos de esos detenidos ya tenían una orden de excarcelación por parte de los tribunales desde hace más de un año y el gobierno había incumplido en su liberación. Hay que destacar que muchos de ellos que no tienen casa por cárcel tienen un grillete electrónico en su tobillo que les limita muchísimo su capacidad de movilización. Es decir, es una libertad, digamos, muy condicionada, muy limitada. Es un cambio de reclusión que de alguna forma trata de recrear una imagen de confianza por parte del gobierno, de generar esa sensación de que se puede creer en la palabra del gobierno satisfaciendo una de las demandas del sector opositor. Pero no son todos los presos políticos que existen en Venezuela, hay aún muchos más y no se ha logrado la libertad plena de ellos. Me imagino, Giovanna, que viste algunas de las imágenes que se dieron hoy en Venezuela, la gente protestando porque no le llegaba el pernil subsidiado para Navidad, una situación que te habla mucho de la situación actual, pero también que indica desde mi perspectiva el daño tan profundo que le ha hecho el populismo al país, porque la gente en vez de protestar por libertad, por condiciones económicas viables, para tener un empleo digno, protesta por un pernil, me lo dice un televidente por Twitter, me dice, un pueblo que protesta por un jamón y no por su vida, libertad y futuro, desconcierta, entristece y hace perder la esperanza. Desde tu perspectiva, ¿cómo viste las protestas de hoy en Venezuela, Giovanna? Estoy totalmente de acuerdo contigo y con ese televidente que te manda el mensaje, ¿no? Definitivamente hay, digamos, una crisis muy grande en Venezuela. Bien lo decía uno de los políticos más destacados de nuestro país, que en Venezuela la crisis alcanzó el nivel moral, es decir, el estrato moral, ¿ok? Hay una crisis económica, una crisis política, una crisis social, pero hay una gravísima crisis moral. Y la gente busca más satisfacer las necesidades de su día a día que pensar en un proyecto de vida a largo plazo. Es decir, poco parece preocuparle a buena parte de la población venezolana que nuestros jóvenes están emigrando, que la gente profesional del país se está yendo, que no hay ninguna garantía de que tú salgas vivo de tu casa y regreses vivo en la noche, que no hay ninguna posibilidad de conseguir las medicinas para un tratamiento médico, sobre todo para estas enfermedades que requieren, digamos, tratamiento continuo, pero la gente reclama por la comida del día de hoy, sí, de la hora del mediodía, de la cena, del desayuno, pero no le importa pensar si mañana va a tener comida, ¿no? Eso quizás es un problema, digamos, que tiene que ver mucho con otros elementos que sería muy largo ponernos a detallar en este momento, pero que ha sido aprovechado precisamente por gobiernos populistas para ofrecer cosas y mantenerse en el poder precisamente con ese día a día. En Venezuela hay una filosofía que dice que como vaya viniendo vamos viendo, y lamentablemente buena parte del venezolano la aplica en su vida diaria. Es decir, como se vayan presentando las circunstancias, de esa manera se va resolviendo. No hay una cultura de planificación, ni siquiera a corto o a mediano plazo, muchísimo menos a largo plazo. Hay una crisis moral, hay una pérdida tremenda de la dignidad del venezolano. Rafael, el venezolano se está conformando con poco, se está conformando con que le garanticen la comida de hoy. No importa si mañana voy a tener comida, mañana vuelvo a salir a la calle. Giovanna, te deseo un muy feliz 2018, como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones. Hacemos una breve pausa y volvemos.